Los de razones. Ok. Ah, bueno, sí. Sí, de hecho ese era uno de los que tenía por ahí apuntados. 14 me dicen, el 13 creo que también. Creo que el 12 para arriba puede que no hayan mayores problemas, ¿verdad? Pero sí, esos que nos hablan de razones, no sé cómo estarán con esos conceptos. Entonces vamos a ver este que me dijeron, el 14. Veamos, dice que el área de un trapecio es 35 metros cuadrados. Si la base menor mide el triple de la altura y la razón entre las medidas de la base mayor y la base, perdón, la base menor y la base mayor es 3/4, determine la altura del trapecio. Ok. Bueno, no es necesario realmente hacer, pero voy a hacer aquí un dibujo de un trapecio para que veamos de qué se trata. Sí, cuando nos hablan de razones, hay que pensar en una división también, ¿verdad? Eso es como lo primero. Entonces, vamos a ver. Mm, Pongámosle que ese es el trapecio. Entonces, es que esto sale. Tengo que buscar si hay alguna manera de que no me salga esto. La base mayor sería la que está ahí abajo, ¿verdad? Y la mayor la de arriba. Lo que nos dicen es que, que la razón entre las bases es 4/3 o 3/4, por ahí. Lo mismo al final. 3/4. O sea, es 3/4. Sí, nos dicen así 3/4, pero eso es 3/4. Entonces, como les digo, cuando nos dicen la razón entre dos cosas, lo que hay que pensar es en la división. Entonces, lo que hay que pensar es esto. Esto que voy a poner por aquí. Sí, de hecho ese dibujo puede que ni siquiera lo vayamos a usar. Bueno, entonces vamos a ponerle nombre a las cosas. Pongámosle. B, lo típico, ¿verdad? B, base mayor, B, minúscula, base menor, y H, la altura, ¿verdad? Entonces, tenemos que el área es igual a, vamos a ponerlo así, base mayor más base menor sobre 2 por altura, ¿verdad? Teníamos esa fórmula que estaba por acá. Está aquí. Y tenemos que, bueno, que el área es 35 metros cuadrados y que la base menor mide el triple de la altura. Entonces, ¿cómo podríamos poner eso? Que la base menor mide el triple de la altura.
Ajá. B es igual a 3H, B minúscula. B minúscula es igual a 3H. Ok. Y la razón, que es tal vez lo que ustedes no sabían antes, es la división. Entonces vean que la razón entre las medidas de la base menor y la base mayor es 3/4. O sea, de la base menor y la base mayor sería así, la división entre ellas. Es 3/4 se refiere a esto, a que esa división es igual a 3/4. Es una razón de 3/4, ¿verdad? ¿Y ahí qué se puede hacer? A ver, ¿cuál es la pregunta? Determine la altura. Determine la altura. ¿Qué más se puede hacer ahí? Despejaría B mayor, bueno, la base mayor, pero en términos de H. Ok, dejar B mayor en términos de H. Y la base menor ya está, ¿verdad? Ya está en términos de H. Lo podríamos usar acá. Ok, entonces, vamos a, vean que esta ecuación lo que sale es esto. Nos queda 4/3. Vean que el 4 pasa a multiplicar, el 3 a dividir. 4/3 por B minúscula es igual a B mayúscula. ¿Lo ven? Si uno despeja la B mayúscula. Pero ya sabemos que esta B es igual a 3H. Aquí lo tenemos. Vean lo que ahí está. Entonces, B es igual a 4/3 por 3H. Y eso vean que da 4H. Eso da 4H. Entonces sí, de hecho, en esta ecuación ahora lo que podemos hacer es, ya tenemos B mayúscula y B minúscula, las dos en términos de H. Lo podemos poner acá. Entonces vean que el área va a ser igual a B mayúscula, que son 4H, más B minúscula, que son 3H, entre 2 por H. Y el área ya nos decían cuánto es. Es 35 metros cuadrados. Esto es igual a 35. ¿Está bien? Entonces de ahí lo que queda es resolver esa ecuación que está acá. Es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Simple. Ahí resuelvan esa ecuación y me dicen cuánto da.
Ok, raíz de 10 da entonces. Sí, h da raíz de 10. Sí, porque lo que tenemos ahí es 4h y 3h son 7h. 7h por h es igual a 35 por 2, son 70. Entonces, y 70 entre 7 son 10, ¿verdad? H al cuadrado es igual a 10. Entonces, h es igual a raíz de 10. Ujú. H nos da raíz de 10, entonces. Sí. Sí, está bien. ¿Tienen alguna duda con eso? Pasemos a otro, entonces. ¿Qué tal este? ¿Este quieren que lo veamos o no? Pues lo ve muy fácil. Profe, a mí sí me gustaría que lo veamos. Sí, Ujú. ok. Veámoslo entonces. Y que sí. Sí, el 13, estamos hablando del 13. Pero sí, entonces vamos a ver esto. Vean lo que nos dicen. Nos dicen dos ángulos internos de un cuadrilátero convexo miden 115 y 80 grados. Las medidas de los otros dos ángulos están en la razón 2. Es lo mismo que nos digan esto. En la razón 2 se lee igual, 2 a 3. O esto, 3 a 4, ¿verdad? Esto y esto es lo mismo. Entonces, y hay que pensar en lo mismo, ¿verdad? En una división. Determine cuánto miden estos dos. Ok. Entonces, vamos a... Lo que voy a hacer es tal vez deformar esto para poner aquí como el dibujo. A ver cuánto me... 115 y 80. Que podría ser... Bueno, podría ser como así, ¿verdad? Entonces, digamos que este es el que mide 115. 115 grados. Y este parece como 80 más o menos. Voy a ponerle que este mide 80. 80 grados. Entonces, ahí está, ¿verdad? ¿Ustedes qué harían? ¿Qué le pondrían a los otros dos ángulos? ¿Le pondrían dos variables o todavía no? ¿Buscarían hacer algo antes? ¿Qué hacemos? A ver qué me dicen. Ponerle variables.
Bueno, entonces, de ahí, pongámosle lo típico, ¿verdad? X y Y. Pongámosle que este mide X y este mide Y, ¿verdad? Esta Y que va ahí por otro lado. Así. Ajá, entonces les ponemos X y Y. ¿Y qué podemos sacar? Ah, bueno, voy a fijarme a ver si... Esto tal vez es interesante porque están en razón 2/3. A ver, 2/3. Bueno, realmente todavía no. X y Y. Eso no importa, eso lo vamos a ver de hecho en un momento. ¿Qué podemos decir? ¿Qué sabemos de estos ángulos? Ya sea de X y Y o de los 4 ángulos, ¿verdad? ¿Qué sabemos de esos? Ok, sí, ¿verdad? La suma de todos son 360. ¿Verdad? Eso, la suma, ustedes saben, la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero son 360 grados. Entonces, vamos a usar esto y vamos a ponerlo por ahí. Entonces ponemos esto, X más Y más 115 más 80 es igual a 360 grados, ¿verdad? Sería así. Y no sé si alguien me puede decir cómo tengo que escribir yo esto. Que me dice que los otros dos ángulos están a razón de 2/3 o de 2/3. ¿Cómo escribiría yo eso? ¿Ok? X entre Y. Ajá, es igual a 2/3. Esa es la razón, ¿verdad? La razón hay que pensar en una división. Sería eso, X entre Y es igual a 2/3. Aquí hay algo más que decir, pero se los digo ahorita. Es igual a 2/3. Y ya de ahí podemos sacar los dos valores. Pueden hacer entonces varias cosas como, bueno, esto lo que hay aquí es un sistema de ecuaciones, si lo ven. Tenemos dos ecuaciones. Pero de lo que ustedes pueden hacer es despejar X en uno y sustituirlo en otro, o al revés, o despejar Y. Ahí es cuestión de gustos. Entonces, tal vez, bueno, no sé, háganlo a gusto de ustedes. Despejen alguna variable en una ecuación y la sustituyen en la otra. Creo que es lo más fácil.
X. Entonces X da, me dicen que 340 sobre 7. Voy a ponerlo entonces. X igual 340 sobre 7. Y Y. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto da Y? X a 330 sobre 7, entonces. Y eso da 66, simplificado. Entonces aquí era 330. Y Y 99. No, eso sobre 7 no da 66, ¿verdad? Entonces sí da 66. 66 y 99 era. 99. ¿Alguien más que confirme eso? Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Sí. Ok. Para comprobar también. Esto yo lo he usado. Ustedes han visto varias veces esta página. Por si algún día tienen algo ahí que no estén seguros y lo quieren comprobar. Creo que aquí yo puedo poner este sistema. X más Y más 115 más 80 igual a 360. X más Y más 115 más 80 igual a 360. Y se le pone un punto y coma. Esto tiene su sintaxis. X entre Y igual a 2 tercios. Suave. Puse una T. Y sí. X igual a 66 y Y igual a 99. Ok. Entonces, sí, la otra cosa que les iba a decir es esto. Según el dibujo, el más grande es X, ¿verdad? Entonces, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Porque la pregunta era simplemente lo que estaba mal, digamos que sería el dibujo. Más bien sería como... Sería como así, tal vez, el dibujo. Un poco más, como así. Más o menos, ¿verdad? Pero no importa. La idea era cuánto medían los otros dos, que miden
66 y 99. Y eso de que el dibujo está mal tiene que ver con que no, digamos, en el dibujo de antes, el más grande era X. Entonces X, digamos, siendo consecuentes con el dibujo, tendría que haber ido abajo. Porque vean que en la fracción está el 2 arriba y el 3 abajo, o sea, el más grande abajo. ¿Verdad? Pero no importa, eso es como cuestión yo qué sé, si viniera ya el dibujo puesto, ahí sí tendría que respetar eso, pero como aquí hicimos el dibujo nosotros, entonces la cosa era cuánto medían los otros dos, que miden eso, uno 66 y el otro 99, sin importar el orden. Sí, está bien. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? De hecho, creo que los complicados empezaban de aquí, ¿verdad? De aquí en adelante. Del 3 en adelante. Entonces, vamos a ver si había visto algún otro. Tal vez podemos ver uno, dos más. Y para que ustedes tengan ahí algo que hacer, ¿verdad? Este, no sé. Este creo que no, pero se hace con triángulos especiales. Bueno, o con Pitágoras también. Entonces, ese se los dejo a ustedes para que lo hagan. Este es bueno que hagan el dibujo ahí para que se guíen. Este 15 es determinar el área de un hexágono regular si el diámetro de la circunferencia circunscrita mide 32 centímetros. Ok. Vamos a... después vamos a ver áreas que por aquí, de hecho, aquí viene una fórmula. De hecho, me parece raro que ese ejercicio venga ahí porque aquí viene la fórmula del área del hexágono regular. Creo que está por acá. Aquí está. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar este 15 lo vamos a dejar para cuando ya pasemos por esa parte y hayamos visto esas áreas. Y vamos a ver, este 17 dice cuánto mide el radio de la circunferencia inscrita a un polígono regular cuya área es 100 centímetros cuadrados. Creo que dije un polígono, a un hexágono regular. ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia inscrita a un hexágono regular cuya área, esa también, vamos a dejar este 15 y el 17 para cuando veamos eso del área, porque sí por ahí creo que la usamos alguna vez, pero primero quiero que veamos eso. Y esta 18, ¿cuánto mide el radio de la circunferencia circunscrita a un triángulo equilátero? Y su área es esto. Vamos a dejarla por ahí también. Y determine el área de un rombo si su perímetro es 40 centímetros y una de sus diagonales. Este lo vamos a hacer ya, este 19. Entonces nos quedan 15, 17 y 18 para hacerlos. Incluso puede ser hoy al final. Vamos a hacer este 19. Dice, determina el área de un rombo si su perímetro es 40 centímetros y una de sus diagonales mide 16 centímetros. ¿Cómo hacemos ahí? Tal vez voy a hacer el dibujo del rombo, ¿verdad? A ver cómo podría ser un rombo. Bueno, voy a hacerlo ahí, un aproximado. Puede que no sea un rombo, ¿verdad? Pero... Y esto lo voy a borrar. Sí, supongamos que es un rombo, ¿verdad? Eso que está ahí. Traté de hacer que todos los lados quedaran más o menos iguales. Creo que ahí parece, ¿verdad?
Bueno, ahí tampoco se puede pedir mucho. Entonces, ¿qué cumplía este rombo? Es que lo sigo viendo muy feo. ¿Qué cumplía ese rombo? ¿Qué era lo que se cumple en el rombo? A ver, las alturas. Bueno, pero ¿qué cumplía una figura? De hecho, ya lo dije. ¿Qué cumplía una figura para que fuera un rombo? Ok, todos los lados miden lo mismo. Ujú. Todos los lados miden lo mismo. Ahí puse las diagonales, ¿verdad? El rombo está bastante feo. Ajá, los lados miden lo mismo, entonces también, bueno, la suma de los ángulos internos es 360 grados. Eso es por ser un cuadrilátero. Entonces, vean que yo creo que ya ustedes pueden saber cuánto mide cada lado, ¿verdad? ¿Cuánto mide cada lado? Vean lo que dice aquí. El perímetro 10. mide 40. Ajá, 10. 10, ¿verdad? Sí, sí, si el perímetro es 40 y, ¿verdad? Y todos los lados miden lo mismo, entonces cada lado mide 10. Pongámosle aquí. Pongamos eso por aquí. 10. Ya les digo que ese seguramente no sea realmente un rombo, pero supongamos que sí. Entonces ahí está, ¿verdad? Mide 10 cada lado. Y nos dicen que una de las diagonales mide... Una de sus diagonales mide 16 centímetros, ¿verdad? Entonces, da igual. Podemos ponérselo a cualquiera de las dos. De todas maneras, ese rombo seguramente no sea fiel con lo que debería ser en la realidad. Entonces, pongámosle... A ver, voy a ponerla en rojo. Esa diagonal en rojo, ahí esa mide 16. Ok, 16. Ahí está. Esa mide 16. ¿Y cómo se...? Bueno, más bien, lo que nos piden es el área. Entonces, vamos a volvernos, por si no se acuerdan, la fórmula del área. Aquí está, de un rombo. Es diagonal mayor, bueno, o diagonal menor por diagonal mayor, dividido entre 2, ¿verdad? La multiplicación de las diagonales dividido entre 2. Entonces, tenemos una de las diagonales, ¿verdad? Habría que encontrar la otra. ¿Cómo encontramos la medida de la otra diagonal? ¿Qué podemos aplicar? Pitágoras. Ok. Podemos aplicar Pitágoras, ¿verdad? Porque este lado, ¿verdad que esto mide 8? ¿Verdad? Si agarro esto que sería
Es la mitad de esa diagonal roja, ¿verdad? Sí, eso mide 8. Y esta línea que está aquí, digamos, la que completa ese triángulo con el 8 y el 10, es la mitad de la otra diagonal. Entonces, eso lo pueden sacar ustedes por Pitágoras. Y el doble de eso es la diagonal. Entonces hagan eso. Con eso calculan el área. Y vamos a ver. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuánto da la otra? Ajá, la otra media diagonal da 6. Es la manera de decirlo. Entonces esto mide 6. Y entonces la otra diagonal completa me diría de 12, ¿verdad? ¿Y el área cuánto da?
96, creo. 96. Ok. 96, sí. Ok. Entonces el área, confío en ustedes y decimos que es 96. Sí, es básicamente entonces 16 por 12 entre 2. Ujú. Sí, suena correcto, ¿verdad? 96, ok. Eso sería. Entonces, igual, ¿alguien tiene alguna duda con esto? Entonces, nada más recordar, la otra diagonal mide 12, ¿verdad? Porque la mitad de la diagonal mide 6. Se puede usar Pitágoras por ser un rombo. Las diagonales son perpendiculares. Y ahí la fórmula del área es la de siempre, ¿verdad? ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir. Entonces, como les digo, esos tres que quedaron por ahí, los hacemos ahorita. Bueno, o ahorita o... Ah, bueno, el lunes es feriado, ¿verdad? Sí, el lunes no vamos a tener clases, ya no va a ser lo que hicimos la vez pasada, de reponerla. Entonces el lunes vamos a tener libre, ¿verdad? Porque pasaron ese feriado. Entonces, no, si no vamos eso hoy, los vemos el otro viernes, ¿verdad? Igual vamos bastante bien. Y ahora esta parte es a lo que quería que llegáramos, que es el área de... No voy a poner eso todavía. Ah, bueno, y aquí están las respuestas, mira, sí, que no me había acordado. 96 centímetros cuadrados es el área. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Voy a borrar esto. A ver si lo puedo borrar así. Y voy a hacer un polígono regular. Aquí nos va a interesar ver el área de un polígono regular. Entonces, ahí está, igual que siempre. Yo puedo cambiar el número de polígonos a el número de lados a este polígono. ¿Verdad? Entonces, igual ahí voy a poner el centro. Ese va a ser el centro. Ok. Entonces, la idea para... Esto va a cambiarlo de color. Porque ahorita vamos a ponerlo así en verde. Entonces, la idea para calcular el área de este polígono es dividirlo en triángulos. ¿Verdad? Puede que algunos de ustedes, los que hayan visto polígonos en el colegio, ya sepan de dónde sale esta formulilla. Pero bueno, lo que vamos a hacer es agarrar esos triángulos que estoy poniendo ahí. ¿Lo ven? Así sigo y sigo. Y, ¿verdad? Primero vamos a ir notando una cosa. ¿Verdad que me van a salir tantos triángulos como lados tenga el polígono, ¿verdad? Es la misma cantidad de triángulos que lados. Eso es lo primero que vamos a notar. ¿Verdad? Sin importar si yo cambio el... Bueno, mejor no hago esto. Es que si se define todo lo que hice. Si yo cambio el número de lados,
Sí, porque cambian los nombres de los puntos. Vamos a dejarlo así, pero ustedes me creen, ¿verdad? Aunque cambie el número de lados, la cantidad de triángulos que yo puedo formar es igual a la cantidad de lados que tenga el polígono. Entonces, primero notar eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, voy a poner uno de esos triángulos de otro color y le vamos a calcular el área. Entonces, o tal vez antes de eso, ¿qué dicen? ¿Todos esos triángulos tienen la misma área? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí. Sí, de hecho sí, porque es un polígono regular, ¿verdad? Estamos con un polígono regular. Entonces, todos los lados miden lo mismo, todos los ángulos centrales miden lo mismo. Bueno, por ahí aparece un concepto de congruencia que ustedes muchos seguro no conocen qué es congruencia, pero bueno, la idea es que todos estos triángulos son como iguales, ¿verdad? Tienen las mismas dimensiones, o sea, tienen la misma área también. Todos estos triángulos tienen la misma área. Entonces, lo que habría que hacer es, y en general, ¿verdad? En general esto funciona. Voy a centrarme en uno, que puede ser este que está. Eso no es lo que quería hacer. Para ver. A ver si logro cambiar esto. Y es. Ok. Sí, tal vez igual otro color sería mejor. Como un azul. En este triángulo quiero que nos centremos para que le calculemos el área. Y luego, una vez que tengamos esa, simplemente la multiplicamos por el número de lados, ¿verdad? Y ya tenemos el área de ese polígono. Entonces, el área de un triángulo, ustedes saben la fórmula, ¿verdad? Base por altura entre 2. Si agarramos esta base que está aquí, la que está, digamos, para abajo. Vamos a poner esto por aquí, así, para que sea mejor. Entonces, la altura sería esta. Cosa no se quiere ya. Esa sería, bueno, esa no exactamente, sino este segmento que va aquí, desde este punto hasta este punto. Ya lo van a ver. Ese. Ese segmento que acabo de poner ahí, de hecho, ese sí, tal vez, ese lo voy a poner de color, puede ser así rojo, ¿verdad? Ese segmento que está ahí, ignoren ese montón de letras que van saliendo, ¿verdad? Ese segmento que está ahí sería mi altura del triángulo, ¿verdad? Y ese, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Amarillo. Bueno, pongamos el amarillo. Sí, la apotema, ¿verdad? Ese que ahora es amarillo. Sí, esa es la apotema, ¿verdad? Entonces, el área de este triángulo va a ser igual. Base por altura entre 2. Pero vean que la base es uno de los lados. Y la altura es la apotema. Entonces voy a ponérselos así. A ver, aquí sería área de un polígono regular. Entonces, vamos a pensar primero en que el área de ese triángulo, esa no es el área del polígono. El área de ese triángulo es igual a lado, el lado le vamos a poner L, ¿verdad? Vamos a ponerle polígono regular de lado L. Bueno, no, de lado L no. De N lados.
Esa L no va a ser tan importante después. No aparece ahí en la fórmula. De n lados, ¿verdad? Entonces, el área de ese triángulo es igual a L. Digamos, L es la medida del lado, ¿verdad? L por la altura, que es igual a la apotema. La apotema la vamos a poner A. Y sobre 2, ¿verdad? Vamos a poner altura entre 2. Esto se lo voy a agregar aquí, que es de A, apotema, y L es la medida del lado, ¿verdad? De cada lado, que todos miden igual. Entonces, como les decía, el área del polígono va a ser igual a sumar n veces, ¿verdad? Estamos diciendo que es un polígono de n lados. Va a ser igual a n veces este triángulo. En este caso serían 10, pero aplica lo mismo para cualquier cantidad de lados, ¿verdad? Entonces va a ser n veces el área de ese triángulo. O sea que el área del polígono es igual a n veces, ¿verdad? N veces el área de ese triángulo, que es esto. Así. Y realmente esto es lo mismo que si yo lo escribo así. Si yo escribo n por L sobre 2 es igual por A, más bien. Por A, así. Y aquí hay algo que hay que acordarse, ¿verdad? N por L, vean que estoy multiplicando el número de lados por la cantidad de lados. ¿Eso qué me da? El número de lados por la cantidad de lados. ¿Eso qué me da? Eso, no estoy diciendo lo mismo dos veces. El número de lados por la medida de cada lado. El número de lados por la medida de cada lado. ¿Eso qué da? Perímetro. Eso nos da el perímetro, ¿verdad? Eso da el perímetro. Entonces eso se convierte en esto, en el perímetro sobre 2 por A. Pongámoslo así. Bueno, voy a poner por ahí. Por A. Y el perímetro sobre 2, o sea, la mitad del perímetro, a eso le habíamos llamado semiperímetro, ¿verdad? Ya lo hemos hablado un par de veces de eso, de que el semiperímetro es la mitad del perímetro. Entonces, esto realmente es igual a S por A. Donde S, vamos a poner donde S es el semiperímetro. Entonces, de ahí es de donde sale esta fórmula. Esta fórmula que es así. El área es igual a semiperímetro por apotema. El área de un polígono regular tiene esta fórmula. Semiperímetro por apotema. Esa la podemos aplicar siempre que queramos calcular el área de un polígono regular. ¿Está bien? Entonces, vamos a... Bueno, aquí viene un poco la explicación que les dije. De hecho, es justamente eso. Ok. Bueno, vamos a... Esto lo vamos a dejar de momento ahí. Vamos a ver después si es necesario. Es que nos hablan de razones entre líneas y áreas de polígonos regulares. Entonces, más o menos con los ejercicios que vimos hace un rato, sabemos que es una razón, ¿verdad? Que es como la división, es la división, ¿verdad? Entre dos cosas. Entonces, esto, si lo ven así, creo que lo van a ver muy enredado. Que las líneas homólogas de polígonos regulares tienen el mismo, más bien, que tienen el mismo número de lados, son proporcionales. O sea, por ejemplo, la proporción entre líneas homólogas se refiere a, por ejemplo, el lado y el lado, o el radio y el radio, o la apotema y la apotema, ¿verdad? O sea, es como agarrar la misma línea en dos polígonos diferentes, a eso se refiere.
Y las áreas de polígonos regulares que tienen el mismo lado, que tienen el mismo número de lados, son proporcionales a los cuadrados de las líneas de dos líneas homólogas cualquiera. O sea, esto sea así, que el área de, es que se ve muy enredado con la notación y toda esta, entonces prefiero que después veamos tal vez un ejercicio. Pero vean que aquí, hablando de razones, lo que uno se tiene es esto, que la razón entre las áreas es esto, la división entre dos áreas de dos polígonos regulares que tienen la misma cantidad de lados. Y la razón entre líneas homólogas al cuadrado se refiere a la división entre dos líneas homólogas que, como los digo, pueden ser las dos apotemas o los dos lados, o sea, me refiero a las medidas de los lados, ¿verdad? La medida de uno y de otro. O los radios, ¿verdad? Pueden ser esas tres, pero eso al cuadrado. Sí, aquí al cuadrado. Tal vez después podemos ver algún ejercicio así. Bueno, entonces, una cosa que vamos a ya meternos a áreas de algunos polígonos, ¿verdad? En específico. Una es el área del triángulo equilátero. Bueno, primero, cada ángulo central. Recuerden que el ángulo central, la medida de cada ángulo central era 360 entre n, donde n era el número de lados. Vean que aquí 360 entre 3 es 120. Entonces eso es lo que mide cada ángulo central de un triángulo equilátero. Cada ángulo externo mide 120. Acuérdense que el externo y el central medían lo mismo. Y cada ángulo interno mide 60. Recuerden que el ángulo interno y el externo son suplementarios, ¿verdad? Entonces este y este suman 180, el externo y el interno, o sea, el interno mide 60. Igual ya esto es sabido desde antes, ¿verdad? Que los ángulos internos de un triángulo equilátero miden 60 cada uno, ¿verdad? Que el perímetro es 3L, esto es obvio, ¿verdad? 3 veces la medida del lado, y el semiperímetro es 3L sobre 2, también es la mitad del perímetro simplemente. Esto no es tan obvio, ¿verdad? Que la altura mide L medio raíz de 3, pero eso sale de triángulos especiales. Porque si lo vemos aquí, este triángulo que está aquí, ese triángulo equilátero, si lo partimos ahí a la mitad, de hecho de ahí es donde sale el triángulo especial. Si lo partimos a la mitad, nos queda un triángulo especial de 30, 60, 90, ¿verdad? De 30, el ángulo de 30, perdón, sería este que está aquí arriba. Entonces, como el lado mide L, que es la mitad mide L medios, y habíamos dicho que el otro cateto, que sería la altura, mide L medios raíz de 3, ¿verdad? Entonces el área, vamos a ponerlo así, el área del triángulo, que es igual a base por altura entre 2, nada más para justificar un poco esto, la base sería la medida del lado, que es L, por la altura, que es, vean que la altura sería L medios raíz de 3, es esa que está ahí, L medios raíz de 3 y todo sobre 2, ¿verdad? Esa es la fórmula del área del triángulo. Y vean que, simplificando un poquito esta fórmula, nos queda L al cuadrado. Eso es una L, ¿verdad? No es un 1, por si acaso. Las dos son L's. L al cuadrado por raíz de 3, todo sobre 4. Con eso nos queda esta fórmula que aparece por aquí. Mira que de hecho me adelanté un poco. Es esta fórmula que está acá. El área de un triángulo equilátero es esto. L medio raíz de 3 sobre 4. Bueno, también sale con esta fórmula. Ahora que lo veo no había pensado así. También sale con esta fórmula de semiperímetro por apotema. Ok, aunque aquí hay algo raro realmente. Aquí algo está mal por ahí. Y hay otras propiedades como esto, que la medida de la altura es igual a la suma de las medidas del radio y la apotema. Y eso es porque vean que la altura, la apotema sería esto que está acá, y el radio es este que está aquí.
Y ese radio mide lo mismo que este radio. Entonces, es casi, del dibujo sale que se cumple eso. La medida del radio es el doble que la medida del apotema. Y eso es porque, este triángulo aquí pequeñito que está aquí abajo, es un triángulo especial también. Pero bueno, eso no es tan importante. Eso sí es importante, que el apotema es el lado sobre 6 por raíz de 3. Y el radio es el lado sobre 3 por raíz de 3. Eso también puede salir con Pitágoras, triángulos especiales, ¿verdad? Por ahí uno puede deducir todas esas fórmulas que tampoco les voy a dar mucha importancia ahora. Ok, lo más importante sobre todo es esto, esta fórmula del área. Pero esto no es tanto, no me gustaría que lo memoricen, sino que puedan sacarlo. Ustedes, si lo necesitan en un ejercicio. Esto sí es importante recordarlo, porque da una manera de sacar el área muy rápido. Si a uno le dan la medida de un lado del triángulo rectángulo, el triángulo equilátero. Entonces, lo que seguiría, bueno, el cuadrado tampoco hay mucho que decir, ¿verdad? El ángulo central mide 90, cada ángulo externo mide 90, cada ángulo interno mide 90, todo mide 90. El perímetro es 4L, el semiperímetro es 2L. Y, a ver, ¿qué más? La diagonal mide L raíz de 2, eso se puede sacar por triángulos especiales. La apotema mide L medios, vean que la apotema es esto que está acá, mide la mitad de lo que mide un lado. El radio mide la apotema por raíz de 2, o lado sobre 2 por raíz de 2. Y el área del lado al cuadrado, que eso ya es conocido. Tal vez una interesante de deducir es esta, la del hexágono. Entonces, para el hexágono sale una fórmula bastante bonita, de hecho, para el área. Donde vean que cada ángulo central mide 360 entre 6, ya sabemos que es 360 entre n, que son 60. De hecho, aquí voy a poner un hexágono para que tal vez lo veamos. El hexágono también tiene una fórmula bastante bonita de ver esto. Y vamos a ver, voy a borrar estos polígonos que están acá. A ver, ahora sí. El hexágono se desapareció el centro. Vamos a buscarlo de nuevo. Tampoco pasa nada. Ahí está. Sí, la idea es la misma, ¿verdad? Para el área de un hexágono. Hay varias maneras, digamos, de derivar esa. A mí me gusta verlo así. Siguiendo la misma idea. Obviamente funciona la misma fórmula, la de semiperímetro por apotema entre 2, pero tiene una especialmente más bonita. Entonces, vamos a agarrar este triángulo que está aquí abajo, de nuevo, y lo vamos a poner igual en azul. Bueno, en azul no, porque vamos a ponerlo en rojo. Morado, mejor, creo que resalta más. En morado. Entonces, vean que ya tenemos, primero, digamos que el lado mide L, ¿verdad? Entonces, lo que pasa con el hexágono es que como el ángulo central mide 60, lo pusimos por ahí. Ese no era el que quería. Ese sí. Lo ven, como el ángulo central mide 60,
¿Cuánto miden cada uno de esos que están acá? Están aquí. Los otros, digamos, en este triángulo morado, los otros dos ángulos internos, ¿cuánto miden? 60, ¿verdad? 60 cada uno. De hecho, vamos a comprobarlo. Ese polígono sí está bien hecho, entonces sí van a salir las medidas reales. Ahí está. 60. ¿Y qué pasó ahí? 60 y 60. Ahí está. Entonces lo que tenemos ahí es un triángulo equilátero. O sea, el hexágono está compuesto por 6 triángulos equiláteros, ¿verdad? Contarlos no es ningún problema, igual son 6 lados. Y como ya tenemos el área del triángulo equilátero, que es, vean que este triángulo equilátero tiene la misma medida de lado que el hexágono, ¿verdad? Porque uno de los lados también es un lado del hexágono. Entonces, tendríamos que el área de este hexágono es 6 veces el área del triángulo. Entonces, el área del hexágono, aquí está el área del triángulo. Entonces, vean que el área del hexágono, vamos a ponerlo así. El área del hexágono es igual a 6 veces el área del triángulo, o sea, 6 veces esto. 6 veces eso. Y simplificando, nos queda aquí arriba un 3 y aquí abajo un 2. Y tenemos esa fórmula que también está bastante bonita, ¿verdad? Para un hexágono, si tenemos la medida de lado, sale rápido el área con esa fórmula. 3 lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 2. Entonces, de una manera, a veces, no sé, como hay mucho que memorizar, ¿verdad? Uno puede aprenderse esta, la del triángulo, y ya sabe que la del hexágono es simplemente 6 veces eso. 6 veces el área del triángulo, ¿verdad? Equilátero, ¿verdad? Hablamos de triángulo equilátero. Ok. De ahí es donde sale eso. Y tenemos, bueno, más cosas, ¿verdad? El perímetro 6L, el ángulo interno mide 120, el externo 60 y así. Ah, bueno, y esta otra que no les mencioné, que es que el radio mide L, o sea, el radio y el lado miden lo mismo, eso es por este triángulo que está acá. Si se dan cuenta, el radio y el lado son partes de un triángulo equilátero, son lados de un triángulo equilátero, miden igual, el radio y el lado miden lo mismo, un hexágono. De hecho, es el único polígono regular donde pasa eso. Y aquí tenemos esa formulilla del área que les puse por ahí. 3 elevado al cuadrado, raíz de 3 sobre 2. Ok, entonces vamos a devolvernos y hacer algún ejercicio de esos que estaban antes. Vamos a ver cuál podemos hacer. Ahí teniendo ya esa fórmula del área del hexágono, háganse este ejercicio, el 15. ¿Está bien? Háganlo y revisamos a ver qué. Profe, ¿cómo era lo del área del hexágono? Es que no lo copié. Ok, sí, es que no sé cuál poner, pero a ver, puede ser aquí, ¿verdad? Ahí para no tener que bajar tanto. Gracias, profe. Ujú. Me dicen si me vuelvo al otro lado. Por mí ya puede, profe. Okay. Espero que la hayan apuntado por ahí. Vamos a ponerlo aquí. Determinar el área de un hexágono regular si el diámetro de la circunferencia circunscrita mide 32 centímetros.
Estaba silenciado. 665.10 entonces. Ahí tal vez alguien más me confirma. Si le dio eso, es 665 punto algo. Ujú. Ok, ya tengo otra confirmación. Entonces sí. Sí, nada más revisemos a ver cómo era un poco el dibujo, ¿verdad? Por si alguien estaba perdido ahí. Eh, hexágono regular, entonces, y el radio de la no, el diámetro de la circunferencia circunscrita mide 32 centímetros. Entonces, mm, quiero quitar estas cosas que ya no necesitamos. Y de momento voy a dejar eso ahí. La circunferencia circunscrita sería así, ¿verdad? Sería esta que está por fuera, ¿verdad? La que queda dentro del polígono sería la inscrita. ¿Ok? Entonces, de hecho, ahí lo que había que aplicar era, ¿verdad? Que primero se puede sacar el radio de la circunferencia, que el radio de la circunferencia es el mismo que el radio del hexágono. Voy a poner por aquí, es ese azul que puse ahí, aunque parece morado, no sé. Bueno, ese, ¿verdad? Ese es el radio de la circunferencia y también es el radio del hexágono, que mide 16, ¿verdad? 16 centímetros, mide la mitad de, del diámetro. ¿Y cuánto mide cada lado del hexágono? Ajá, 16, sí. 16, ¿verdad? Mide lo mismo, ¿verdad? En el hexágono regular. En el hexágono regular mide lo mismo el, el radio y los lados. Entonces, cada lado de este hexágono mide 16. ¿Ok? Cada lado mide 16 y listo. Porque vean que la fórmula esta que está acá
Solo necesita la medida de lado para averiguar el área. Entonces, ahí tendríamos que en este caso el área es igual a 3 por 16 al cuadrado, raíz de 3, raíz de 3 sobre 2, y eso da, ya sé que me lo dijeron en decimal, pero exactamente cuánto da. Por 16 por 16 entre 2. Eso debería darles esto, 384 raíz de 3. Ya si ustedes quieren, ahí ponen la aproximación en decimal. Pero esto es lo que mide el área del hexágono. Bueno, ahí nos da una medida, ¿verdad? Entonces, una unidad. Entonces, centímetros cuadrados. Nos dan las medidas en centímetros. Ok. Eso es, entonces. No sé si a alguien le queda una duda con ese. No, entonces sigamos. A ver, por ahí habían quedado. Por ahí habían quedado el 16. Sí, el 16, ¿verdad? Ok, no, el 16 habíamos dicho que se los voy a dejar a ustedes para que practiquen eso también de los triángulos especiales. Luego ¿cuánto mide el radio de la circunferencia inscrita en un hexágono regular? Ese es lo mismo, pero al revés, si se dan cuenta. Bueno, tal vez no es el mismo. Hagamos este 17. ¿Cuánto mide el radio de la circunferencia inscrita en un hexágono regular, cuya área es de 100 centímetros cuadrados? Entonces, ¿qué sería lo primero a hacer ahí? Ujú. Sí, primero encontramos la medida de lado, ¿verdad? Sería lo mejor. Encontramos la medida de lado. Vean que tenemos el área y no tenemos la medida de lado, pero tenemos una fórmula aquí. Entonces, podemos despejar la medida de lado con eso. Y entonces con eso ya podemos sacar la medida del radio de la circunferencia. Nada más tener cuidado, ¿verdad? Porque en este caso es la circunferencia inscrita. Entonces, de hecho se me ocurren se me está ocurriendo otra manera de hacerlo. Pero bueno, la circunferencia inscrita sería más bien esta que está ahí, ¿verdad? La que todos los lados son tangentes a la circunferencia. Al final queremos el radio de esa circunferencia. Entonces, ¿qué estaríamos buscando?
Exactamente, sí. Sí, el radio de esa circunferencia es la apotema de ese hexágono. Entonces, teniendo el área, y bueno, ustedes ven si hacen esto, ya sea que saquen la medida del lado y luego por triángulos especiales o por Pitágoras sacan esta apotema ahí, dividiendo ese triángulo, ¿verdad? Sacando la medida del lado. Sí, de hecho, sacando la medida del lado, triángulos especiales o Pitágoras sale de una vez, o incluso se podría despejar de esta fórmula, de esta. Vean que esa área es igual a semiperímetro por apotema. Y sacando el lado se puede averiguar el semiperímetro, el área ya se sabe. Ustedes ven cuál de las dos usan. Ok, entonces voy a dejar esto aquí para que lo vayan haciendo.
Van terminando ya. ¿Alguien lo tiene? Bueno, me avisan cuando alguien lo termine.
¿Alguien lo terminó? ¿O no? Mm, 5,36. Sí, estaba viendo las respuestas y según las respuestas da 5. 5 exacto. Ok, pero ustedes me dicen lo mismo, 5,36, 37. De ahí, solo nos queda comprobarlo, a ver. Entonces, el área mide 100 centímetros cuadrados. Si el área mide 100, quiere decir que esto es igual a 100. Podemos sacar la medida del lado. Entonces, el lado al cuadrado va a ser igual a 100. Vean que hacerlos a multiplicar queda 200 sobre 3. 200 sobre 3. Raíz de 3, ¿verdad? La raíz de 3 también pasa a dividir. 200 sobre 3 raíz de 3. Ok. Y bueno, esto no se va a poner mucho más bonito, ¿verdad? Aunque racionalice. Si racionalizo, lo que va a quedar es multiplicado por raíz de 3 sobre raíz de 3. Nos queda 200 por raíz de 3. Sobre 9. Sí, tampoco es que quede mucho mejor. No sé, ustedes trabajan con el que más les guste. Y hay que sacar raíz de todos modos. Entonces, sacamos raíz de eso. Creo que yo me voy a quedar con este aquí. Racionalizado. Raíz de eso. Sale un 3 aquí de la raíz. Arriba sale un 2 por 100. Sale un 10. Y aquí nos queda raíz de... Queda un 2 aquí adentro. Queda otra raíz de 3. Queda así. Y la pregunta es ¿cuánto es el apotema? Entonces, esto es igual a, tenemos eso, 10 tercios por raíz de 2 raíz de 3, todo adentro de la raíz. Lo que estábamos buscando era el apotema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La apotema podría ser con el área o con triángulos especiales, ¿verdad? Sí, realmente va a quedar algo bastante feo, ¿verdad? Con el área con triángulos especiales. Igual eso se podría racionalizar, pero no me parece que vaya a quedar nada mejor. Entonces, vamos a ver cómo sería con triángulos especiales. Y vamos a darle vuelta a esto un poco. Vamos a darle vuelta a esto. Y el triángulo que yo quiero que veamos es este que está acá.
Y ya tengo muchos triángulos. Este que acabo de poner ahí, ya le voy a cambiar el color para que lo veamos bien. Ese triángulo que está ahí, en morado. Estoy tratando de ocultar esto. Al fin. Ok, entonces ese triangulillo que está ahí, ese triangulillo que está ahí, es un triángulo especial, ¿verdad? Vean que voy a poner el ángulo ahí, para que se vea. Este ángulo, ese no. Ese ángulo, es que sí, ya hay. El punto está mal. Este punto debería estar sobre el polígono. Esta circunferencia está mal hecha. Pero ese ángulo debería de medir 30, ¿verdad? Eso está mal hecho porque debería pasar por el punto medio. Pero no la quiero volver a hacer. Es que tiene que pasar por el punto medio y este ángulo mide 30. Este ángulo tiene que medir 30, sí, si estuviera bien hecho. Entonces mide 30, este de aquí abajo mide 60 y el otro es recto, ¿verdad? Por supuesto. Entonces es un triángulo especial. Donde este lado mide L. Ya ustedes saben cuánto es L, ya lo sacamos. Este mide L medios, ¿verdad? Ese mide L medios y este último mide L medios o L raíz de 3 sobre 2. Este mide así. L raíz de 3 sobre 2 mide el otro lado. Y esa es la apotema. Entonces, de hecho, ya está. Ya está porque conocemos L y la apotema mide L medio raíz de 3. Entonces, bueno, esto va a quedar un poco feo, ¿verdad? La apotema es igual a L medios, que sería esto. Vean que es esto por raíz de 3 sobre 2. Entonces, yo creo que la respuesta ahí estaba mal, ¿verdad? Esto no va a dar 5 jamás. Sí, da eso. Bueno, podemos simplificarlo un poco. Si simplifico un poco, a ver qué queda. 10 entre 2 son 5. Vean que queda 5 tercios. Y el 3 lo puedo meter dentro de esa raíz. Nos queda raíz de 6 raíz de 3. Y supongo que eso es lo que me dijeron, que es más o menos 5,37. Vamos a ponerle un toque acá nada más. 5 tercios por raíz de 6 raíz de 3. Es eso que está ahí. Y es lo que ustedes me dijeron justamente.
5,37. 5,3728. Y ahí sigue, ¿verdad? Entonces, estamos bien, sí. No sé si alguien tiene alguna duda. Ese lo que tenía son cálculos un poco feos, ¿verdad? Con todas esas raíces y todo. Un poco, el álgebra era complicadillo. Pero la idea es usar lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que ya vimos. Bien, entonces, si no hay dudas, ¿verdad? Creo que no hay dudas. Vamos a quedar acá.